Uno. Cuando iniciamos la travesía de educar bajo la cobertura de Charlotte Mason, muchas veces lo hacemos con una pregunta inicial. ¿Será posible obtener grandes resultados pese a nuestras realidades, pese a nuestras limitantes, pese a la condición de nuestros hijos o más aún, pese a las nuestras? Buenas noches, queridas familias. Les saluda Eleana Ventura, madre educadora y representante de Charlotte Mason El Salvador. En esta ocasión contamos con 4 madres educadoras que están deseosas de compartir una amena conversación para hablar de la pedagogía de Charlotte Mason y cómo aplicarla en familias con neurodiversidad. Para efectos de grabación, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Cualquier duda, comentario o aportación, favor hacerlo a través del chat. Presento en primer lugar a Janet Manríquez, representante de Charlotte Mason Chile y parte del equipo de familias neurodiversas que iniciamos en la comunidad educadora de Charlotte Mason Iberoamérica para este 2024. Bienvenida, Janet. Karina López de Colán, de Perú, madre educadora y psicóloga de profesión. Dentro de su formación académica y práctica profesional, tuvo la oportunidad de laborar en instituciones que atendían a niños del espectro autista y otros. Gracias por estar con nosotros, Karina. También tenemos la participación de Ingrid Lacayo, de El Salvador, madre educadora de un niño con altas capacidades y que se está preparando para orientar a la detección temprana de dicha condición en niños que se encuentran en entornos escolares. Gracias por estar aquí, Ingrid. Y por último, a Joe Ray Pérez, madre educadora y fundadora de Charlotte Mason Iberoamérica. Actualmente trabaja en muchos proyectos relacionados a la difusión de la filosofía, tanto en el ámbito iberoamericano como en Estados Unidos. Bienvenida, Joe. Gracias a cada una por disponer de su tiempo y conocimientos para esta reunión. Al conocer la pedagogía Charlotte Mason, nos damos cuenta que no solo es cumplir un listado de paso a paso para lograr un grado escolar, sino que son una serie de principios, casi un estilo de vida en donde podemos decir que se cumple la ley de las relaciones, porque todo lo que experimenta el niño es abono para su educación. Para algunas familias, tenemos el reto de que nuestros chicos, por alguna razón, no se encuentran dentro del parámetro de lo que se considera normal. Intuimos por sus comportamientos y comentarios de otras personas que, en comparación con otros niños, algo pasa con ellos. Les llevamos al doctor, al especialista y escuchamos términos tales como neurodivergencia, neurodiversidad, neuropatías, neuroatipias, espectros, síndromes, en fin. Los padres navegamos en un mar de términos que lejos de aliviarnos angustian nuestra realidad familiar. Karina, como profesional en la rama de la psicología y como madre educadora, ¿puedes ayudarnos en un español comprensible a qué se refieren todos estos términos relacionados con la letra N? Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería darle las gracias a Dios y a las organizadoras por la oportunidad que me dan de poder participar con ustedes y compartir este tema que es tan interesante. El término neurodivergencia es un término no médico que se ha acuñado recién hace no más de 20 años. A finales de los años 90, una socióloga y activista llamada Judy Singer, en su tesis de grado, propone unas nuevas formas de nombrar a las minorías y forma un movimiento social. Ella lo hace para la comunidad autista, siendo ella autista, su madre autista, su hija autista, busca formar esta comunidad, pero se ha hecho esta palabra extensiva a diversas neurotipias como es el TDAH, la discalculia, la dislexia, etc. El término neurodiversidad viene de la palabra, viene en realidad, ella misma lo dice, viene de formar las neurociencias con
las diferencias, ¿no? Entonces, realmente neurodiversidad, que es otra palabra distinta, neurodivergencia, es un término que se utiliza para describir las diferencias del funcionamiento del cerebro. Por lo cual, siendo esto un hecho biológico, diríamos que todos entramos dentro de la neurodiversidad. Todos tenemos cerebros distintos, gracias a Dios nadie es igual a nadie, y entonces podríamos decir que no existe un cerebro mejor que otro, pero por términos prácticos o por términos X le han puesto al grupo que funciona y se parece más neurotípicos y a las minorías neuroatípicos. Realmente son términos modernos, hace muchos años se usaban otros términos y es algo que va cambiando. No es algo que va fijo, es algo que antes se llamaban personas con habilidades diferentes, se han llamado trastornos, se han llamado síndromes, ahora está de moda el término neurodivergencias. Yo creo que lo importante es saber que no todos los cerebros están funcionando iguales, que existen particularidades neurológicas y que realmente nadie ve el mundo con los mismos lentes. Pero personalmente disfruto mucho el acercamiento que nos da Charlotte Mason. Los niños son personas. Me encanta, Karina, especialmente porque me haces pensar que al final el cerebro es tan único como una huella digital, ¿verdad? Ujú, Y no se puede comparar uno con el otro, que si bien es cierto hay particularidades, pero no por eso hay dos iguales. Has ujú, mencionado autismo, trastornos del aprendizaje como la dislexia, la hiperactividad, déficit de atención, pero la gama es mucho más amplia. ujú. Tenemos las altas capacidades, la ansiedad, la depresión, disculcalia, por mencionar algunos. Y la lista puedo asegurar que sigue. Al final podemos decir que el mundo de la neurología es tan complejo y único. Karina, ¿cómo podemos aliviar la ansiedad que a veces experimentan los padres cuando de diagnóstico se trata? Ya sea porque tienen nombre y apellidos o porque intuimos que algo no funciona dentro de lo esperado. Bueno, realmente la ansiedad, la incertidumbre es algo natural. Son palabras que van a acompañar a los padres cuando reciben un diagnóstico, o por lo menos cuando empezamos con la sospecha de que mi niño no está funcionando como los otros. El miedo es a lo desconocido, a no saber cómo afrontar las diferencias o a no saber cómo la sociedad me va a ver, cómo me va a tolerar. La ansiedad es absolutamente comprensible, pero quería recordarles a cada padre, recordarnos a cada uno de nosotros, que nuestros hijos no son un error y no son una casualidad. Eh, Todas vinimos al mundo con un propósito. Y aquí quiero hacer mención a una introducción del Instituto Charlotte Mason. Ellos tienen un apartado que se llama Blue Orchard Bee y ellos mencionan esta ilustración que a mí me gustó mucho. Quería compartirles. La abeja azul del huerto es una abeja nativa menos conocida. Yo creo que si todas nos dicen abeja, nos imaginamos, pensamos en la abeja amarilla con rayas negras, ¿no? Pero los científicos recién están aprendiendo a comprender el lugar de esta abeja en el ecosistema. Ellas no viven en colmenas, son abejas azules, viven en cavidades solitarias y forman capullos para pasar el invierno. No producen miel, pero son polinizadores esenciales de primavera y hermosas criaturas. Son atípicos en un mundo de los amantes de las abejas. Y es una ilustración muy bonita que ellos usan para, así como hay abejas azules
que son diferentes. Hay personas que pueden tener un diagnóstico o simplemente no encajar aparentemente o que no parecen funcionar en las actividades cotidianas. Estas diferencias pueden ser invisibles o pueden malinterpretarse como defectos de carácter. Pero si conoces a las abejas y te topas con una abeja azul del huerto, podrías pensar que algo anda terriblemente mal. Sin embargo, lo contrario a este malentendido es el entendimiento de que Dios pretendía un mundo variopinto, que dispuso las partes tal como Él quería que fueran, y que cada individuo tiene dones y desafíos que son particulares a su identidad. Yo creo que cuando vamos a tener un hijo, todo padre y toda madre tiene una expectativa de cómo va a ser su hijo. Y esa expectativa es la que choca con nuestra realidad. Yo creo que lo más difícil, lo más duro y el camino más largo es la aceptación. Y es a un puerto al que no todos llegan. Lo más difícil para nosotros como padres es aceptar que mi hijo o mi hija no está cumpliendo con las expectativas o que no se parece a los hijos de mis amigos o de quienes me rodean. ¿Qué les puedo aconsejar? Primero es aprender a aceptar, a darle gracias a Dios por ese hijo que sí nos dio, a, a reconocer y a ser fieles en la mayordomía de lo que Dios nos ha dado. No podemos ser mayordomos de lo que no tenemos, de lo que quisiéramos o de lo que otros tienen, pero sí somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Lo que realmente nos va a ayudar mucho es a conocer a nuestros hijos. Cuanto más puedas conocer, cuanto más puedas observar, cuanto más puedas detectar qué le provoca una crisis o qué lo pone alegre o qué lo distrae, qué es lo que lo enfurece o qué es lo que lo tranquiliza, qué es lo que le pasa cuando ve televisión, cuánto tiempo dura, cómo se pone después de ver televisión o después de estar con los dispositivos. Debo evaluar si su conducta es una reacción a algo, si es un problema de, de voluntad, si es por falta de sueño, si es que está cansado. Debo de ver si es que realmente, incluso evaluar su alimentación, porque podrían haber temas de intolerancias alimenticias. Pero nos toca conocer al niño lo más que podamos y también nos toca conocernos a nosotras. ¿Qué es eso que me irrita? ¿Qué es eso que a mí me molesta? ¿Qué es eso que me hace responder mal? Reconocer si realmente lo estoy aceptando o no, como es. Porque la aceptación nos va a llevar a la comprensión y no podemos cambiar su diseño. Somos administradores o mayordomos, pero no somos el creador. Entonces, nos toca enfocarnos en ser fieles en lo que Dios nos ha dado sin compararnos. Porque mi dolor, mi insatisfacción, mi frustración se dan porque no tengo contentamiento. Porque en el fondo me estoy quejando y estoy diciendo, esto no es justo, esto no lo merezco. Yo creo que por ahí podemos empezar. Es una buena parte. Y es ahí donde el método Charlotte Mason es tan amable, porque no solo se encarga de poder educarnos respecto o nos da herramientas respecto a cómo educar a nuestros hijos, sino de que es una educación integral porque une el conocimiento del mundo, que en este caso sería conocer cómo funciona nuestro hijo, el conocimiento divino, porque vamos a poner a nuestro hijo en una posición no como un error, ¿verdad? No hay culpables en esta historia, sino que hay un propósito sobre la situación, ¿verdad? Y tenemos el conocimiento, pues, de la riqueza de ideas, ¿verdad? Sería conocimiento del mundo, conocimiento de lo humano y conocimiento divino. Karina, ¿consideras que esta educación en particular
y aplicarla en el hogar puede ser una alternativa para algunas familias con este perfil? Sí, yo creo que o sea, el primer principio de Charlotte Mason nos muestra que los niños son personas. No nos dice que son un problema, no nos dicen que son una carga, nos dice que son personas y muchas veces nos olvidamos que nuestros hijos son personas. Lo otro que realmente ayuda es que realmente las herramientas que Charlotte Mason nos dio, que son las narraciones, las salidas al aire libre, los hábitos, esas herramientas funcionan en cualquier niño. O sea, no existe una limitación para eso. Y la ventaja que tenemos al hacer escuela en casa es que podemos ir al ritmo del niño. No tenemos, no estamos obligados a que nuestros hijos se parezcan a nadie y podemos ir haciendo las adecuaciones que veamos necesarias. Eh, yo creo que eso es lo más bonito de poder hacer escuela en casa. Y lo otro es que cuando un niño va a un colegio, ellos tienen que ir al ritmo de todos. O sea, yo creo que donde más se van las diferencias es en un colegio, porque es ahí donde todos tienen que responder igual, tienen que permanecer sentados, tienen que hacer lo que se les pide. Y cuando nuestros niños no calzan en ese cuadrado, en ese cubo, pues entonces resaltan. Y no nos queda otra más que, yo creo que no es que cuando hacemos escuela en casa los estamos escondiendo, los estamos preparando. Los estamos preparando para enfrentar el mundo, les estamos dando las herramientas, les estamos entrenando. Es como un soldado que para ir a la guerra, tú lo has tenido que entrenar, preparar, capacitar, le has tenido que enseñar a cómo funcionan ciertas cosas. Y es lo mismo, el tiempo que nuestros hijos están en nuestra casa, simplemente los estamos entrenando, les estamos dando las herramientas que ellos van a necesitar para enfrentar el mundo. Les vamos a enseñar a conocerse, les vamos a enseñar a que reconozcan qué es lo que les dispara, les hace entrar en crisis, les molesta, les enoja, y les vamos a dar las herramientas para manejarlo. Porque su diagnóstico no va a ser una excusa para no formar el carácter de Cristo en ellos, sino que van a entender que tal vez su camino sea más largo y más lento, más pausado, pero no siempre va a ser así. Y esa es la hermosura de esta filosofía que nos apunta no solamente al conocimiento, que sino sobre todo al conocimiento de Dios. Y eso. Gracias, Karina, por tu aporte. Joe, en el tiempo de Charlotte Mason no existían los términos de discapacidad intelectual o discapacidad sensorial, personas con alta demanda, y mucho menos la palabra neurodiversidad se había mencionado en esa época. ¿Crees tú que ella y su equipo hayan considerado a ese sector de la población? ¿Habrán utilizado algún término en particular? Digo, eso no es nuevo, ni mucho menos una moda para hacerla viral en un reel o en una historia divertida en las redes sociales. ¿Qué piensas al respecto, Joe? Sabes, Eliana, que estuve explorando los volúmenes, especialmente en cuanto a este tema, y me llamó mucho la atención que en el volumen 6 ella entra en detalle en su filosofía educativa y usa dos palabras como intercambiables a veces y otras veces como en forma paralela. Una es la palabra dull, que es como decir un niño que no tiene una inteligencia brillante, que quizás es normal o común, digamos. Y la otra palabra que usa es la palabra backward, que es como atrasado. O lento también. Y no hay más en cuanto a, o por lo menos yo no puedo encontrar, quizás hay más, pero yo no puedo encontrar otras palabras en las que ella pensara en niños que son diferentes
a lo común, lo que se llama la mayoría, como dijo Karina, ¿no es cierto? Los mayoritarios, el cerebro mayoritario. Entonces, cuando habla de esas palabras, yo encontré varias citas que les quiero mencionar. No las voy a mencionar todas porque son muchas. Ella sí aborda a estos estudiantes, dice que el llamado que ellos hacen a través de la red de escuelas que habían fundado era un llamado no solo al niño inteligente, sino también al niño promedio e incluso al niño, entre comillas, atrasado. Y dice ella, en nuestras escuelas se ha descubierto que cada niño es una persona que posee infinitas posibilidades. Digo cada niño porque aquellos niños llamados, entre comillas, de nuevo, atrasados, no son la excepción. O sea, ella está viendo infinitas posibilidades, está viendo que el método que ella está practicando y observando se puede aplicar en estos niños y que los resultados que se alcanzan son tan maravillosos como se alcanzan con los niños que son más comunes. Ahora, hay otra cita que me gustó mucho, que es esta de los maestros, dice, subestiman los gustos y las capacidades de sus alumnos. En cuanto a lo intelectual, los niños, incluso aquellos atrasados, tienen extraordinarias posibilidades para el bien, posibilidades tan grandes que si fuéramos inteligentes para dejarlos hacer como ellos quieren, nos pasarían a llevar con la fuerza de un río desbordado. O sea, ella ve tanto potencial en estos niños que en general, no sé si la sociedad, bueno, ahora yo creo que hay mayor comprensión, hay, como decías tú al principio, se está tratando de definir, poniendo palabras, etiquetas quizás a las personas. Yo puse todas estas citas juntas en la página que creamos como equipo de charlotmasonespañol.org, rayita neurodivergencia, porque no las puedo leer todas, me tomaría todo el tiempo que tengo, pero ya contarles que en Estados Unidos sí existe, ya hay recursos para familias neurodivergentes y yo creo que tenemos que orar mucho para que el Señor vaya dando más vocación de servicio, más traducción, que haya más traducción de los recursos que ya existen y que también vayamos nosotros mismos desarrollando recursos, ¿por qué no? Yo solo me recuerdo cuando estoy en mis clubes de lecturas y le digo a las mamitas, cuando Charlotte Mason habla de los niños rezagados, los primeros en ponernos en esa lista somos nosotros, ¿verdad? Primeramente porque nosotros no gozamos de una educación así para vernos formados y segundo para vernos como iguales con los chicos. Y también recuerdo mis primeros días aplicando el método que me decían los niños, ¿no vas a dar la clase, mamá? No, mi amor, porque vamos a aprender juntos. ¿Y tú también vas a aprender, mamá? Sí, mi amor, yo también, porque yo me quedé atrás, pero aquí estoy contigo. Entonces, esto nos daba un sentido de un trabajo en equipo bien bonito. Y es ahí donde viene esta pregunta. Existen algunas pedagogías que elaboran herramientas y hermosas herramientas y técnicas, justamente enfocadas a estos niños con dificultad en el aprendizaje o dificultad de comportamiento. Pero tú me estás diciendo que el método de Charlotte Mason también puede ser de gran beneficio y gran aporte para ellos. ¿Puedes mencionarnos en qué sentido este método puede ser beneficioso para nuestros chicos y para nosotros? Claro que sí, y de hecho yo lo voy a hacer desde la perspectiva teórica de lo que Charlotte Mason habla en sus volúmenes, en la serie educativa. Después, en esta misma conversación, vamos a escuchar a Ingrid y a Karine, que van a tener experiencias en sus familias. Pero yo diría que ya en nuestra comunidad, bueno, como equipo de trabajo para familias neurodivergentes de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica, que empezamos este año 2024, ya se nota un interés creciente de parte de la comunidad de generar recursos, de ir preparando material, de ir conversando al respecto. Y yo diría que desde la perspectiva teórica de lo que es la metodología, el método de Charlotte Mason, yo empezaría por algo que mencionó Karina, que es el aspecto de considerar a la persona. Charlotte Mason hablaba de que el niño es persona, nace siendo persona. Pero como tú dices, nos aplicamos este método a nosotras también, porque somos todos estudiantes rezagados, o sea, tienes toda la razón. Hay tanto que aprender
y nos estamos educando con nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos del método Charlotte Mason, empezamos necesariamente por considerarnos personas, a nosotras o nosotros, maestras, maestros, y al niño. Entonces, es una necesidad muy grande de vernos y de verlos a ellos con los ojos que Dios nos ve. Es decir, con un alma única y reemplazable, con virtudes y defectos, como todos, pero con un amor infinito. Y yo encontré, me recordé este versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, donde dice que el adorno de ustedes, cuando hablan las mamás, que el adorno de ustedes no sea el externo, ¿no es cierto? Peinados, ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea todo lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y me lo recordó de nuevo Karina cuando hablaba previamente sobre acercarnos a nuestro niño con un amor infinito, con esta ternura, el gozo de tener la oportunidad de educar a este niño, quizás dejando de lado a los pies del trono de nuestro Señor Jesucristo todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones que a veces llenan nuestro sueño, nuestro despertar. Entonces, hay un trabajo espiritual muy grande en este aspecto, porque incluso para los niños comunes, nosotros si no dependemos del Espíritu Santo de Dios, o sea, no iremos a ninguna parte, porque Él es el educador supremo de la humanidad. Entonces yo diría primero empezar, ¿no es cierto?, por respetar al niño como persona que es decir, su dignidad propia, su individualidad, ir al paso del niño, no del currículo ni del sistema que estemos usando, lo cual obviamente va a requerir mucha creatividad del maestro y para eso está la comunidad, para compartir esa creatividad, para compartir herramientas. Yo he sabido de mamás que, por ejemplo, han tenido diferentes situaciones, por supuesto, pero alguien me contaba que ella no le pide narración a sus hijos, una narración inmediata, por ejemplo, sino que leen el libro, lo leen juntos y cada niño tiene que tener su libro también, no sé, son aspectos que uno va a ir estudiando con su propio estudiante, pero que dejan la narración para después. Y están cenando, por ejemplo, y sale un tema distinto y de repente sale la narración completa y en detalle en la cena, ni siquiera durante el tiempo de clase. Entonces, ella me decía, esta flexibilidad que permite la educación en la casa es pero invaluable, invaluable. Y el hecho también de decir, no estamos sometiendo a nuestros niños a la tortura de tener que estar en una prueba, como se hacen los exámenes normales, con la presión y el miedo de la nota o de la calificación que se va a tener, sino que son exámenes muy, muy relajados. Eh, las narraciones se pueden flexibilizar con dibujos, con grabaciones por audio. O sea, hay tantas formas, ¿no es cierto?, de flexibilizar. Y finalmente yo diría en este tema de la persona, de considerar al niño como persona, es tratar de decir o de pensar, ¿no es cierto?, hacer una decisión consciente de no poner obstáculos en el camino del niño, es decir, darle el alimento intelectual que necesita con buenos libros, quizás con porciones, trozos más pequeños, pero yo todavía le estoy dando el libro bueno, ¿me entiendes? Y dar a la mente ese banquete intelectual y espiritual que va a alimentar su mente y su alma, y que no va a ser yo vuelvo a la palabra tortura porque la educación para mí fue siempre eso, pero esto de las informaciones, datos al voleo que no tienen ningún sentido. Y yo diría la segunda patita de la teoría del método Charlotte Mason es que el método Charlotte Mason sigue también las leyes naturales de Dios, entonces, por lo tanto, va a ser todo el proceso un poco más natural, más orgánico y menos tortuoso de lo que sería un proceso normal. Entonces, considerando, por ejemplo, que la curiosidad, el goce y el aprendizaje van de la mano, que es una educación lenta. Hay una cita de Charlotte Mason donde dice ella, es la educación, una educación, perdón, lenta y ordenada, en la cual fluyen preceptos y ejemplos de parte de la vida y el pensamiento de otros seres humanos. Entonces es interesante lo que van a estar leyendo los niños. La curiosidad no se va a estar matando, sino que se va a estar alimentando. Y al final, la educación, como es la ciencia de las relaciones, un poquito aquí, un poquito allá, sin estresarnos, sin tener esa ansiedad, nos da
nos da la prueba de que la educación cumple un propósito y que quizás tome un poco más de tiempo con estos niños rezagados, pero que va a lograr esos objetivos que queremos lograr, que es al final amar el conocimiento por amor al conocimiento, no por lograr resultados. Y finalmente yo diría depender del Espíritu Santo de Dios, como decía al principio, al 150%. Y es ahí donde vamos mermando poco a poco el tema de los berrinches, las ansiedades, las frustraciones. Recuerdo también un comentario que me decía Andreita, mi hija de 10 años, cuando estaba iniciando esto. Yo le decía, hija, se vale equivocarse porque es parte del proceso para aprender. Ella no concebía que el fracaso es parte del proceso. Y ahora cuando ella se equivoca dice, no pasa nada, estoy aprendiendo, ya voy a llegar, ¿verdad? Entonces esa es la gentileza del método. Janet e Ingrid son madres educadoras. Ambas, entiendo, entran en el rango de mujeres con neurodiversidad y con hijos también con diagnósticos confirmados. Janet, y luego paso contigo, Ingrid. A ti como madre, ¿cómo el método, como una filosofía de vida, te ha beneficiado, no solo para educar a tus hijos, sino a ti como persona y a tu familia? Porque entiendo que tienes hijos de edades bien distantes, ¿verdad? Tanto bien pequeñito como una chica ya universitaria. ¿Qué nos cuentas tú? Buenas noches, gracias por esta pregunta. Bueno, creo que es una pregunta fundamental. La mayoría de las personas que estamos aquí, o 100%, conocemos sobre esta filosofía educativa maravillosa que nos vino como a bendecir de una manera tremenda. ¿Y por qué nos ha ayudado tanto a nosotros específicamente? Bueno, primero creo que y es lo que se ha estado conversando a lo largo de toda la noche. Principio número 1, el niño es persona. Y es una persona independiente. No es una extensión mía. Eso es pero fundamental poder entenderlo. ¿Ya? Nuestros hijos no son una extensión nuestra. Es un niño independiente, diferente a mí. Por supuesto que tiene cosas mías que van en su sangre, en su genética, en hábitos que posiblemente se han ido eh, heredando a ellos también, pero es un niño independiente, separado, único. Qué maravilloso lo que también creo que al principio Karina lo decía y yo, son únicos. Yo les digo a mis hijos, claro, mi hija es grande, tiene 19 años, no hay otra Antonia Vargas en el mundo, no lo hubo nunca y no lo va a haber jamás. O sea, eres tú. Y Dios te hizo con cosas hermosas y maravillosas. Y no es que nosotros, como familias neurodivergentes o que tenemos hijos con alguna condición, en algún momento nos conformemos. Bueno, ya, me conformo con lo que me tocó. No, estoy muy feliz y estoy súper agradecido por lo que estoy viviendo con ellos, por lo que ellos son, como seres humanos hechos a la imagen de Dios. Entonces, partir de esa base cambia todo, cambia toda nuestra vida, cambia derriba paradigmas, es transformador. Y además que el método también es tan orgánico, tan vivo, que es lo que la educación actualmente no es. No es una educación viva, no es algo que lo puedas, como decíamos recién en el ejemplo, que lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier hora, aquí en la China, cuando te estás yendo a dormir, y por eso es tan bíblico, porque Dios dice que cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, que estés educando, que estés enseñando, que estés formando. Es siempre. Y por eso la escuela se asemeja mucho a veces a nuestra vida religiosa, ¿cierto? A veces nosotros decimos, no, nuestra vida religiosa está el domingo en la iglesia, pero no nos damos cuenta que encontramos a Dios a cada momento, cuando estamos pelando las papas en la cocina, cuando estamos limpiando a nuestros hijos en el baño, cuando estamos en el jardín. Ahí está Dios y podemos adorarlo y verlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Y la educación es lo mismo. La gente piensa que la educación es ir a la escuela de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta la hora que sea, y de ahí se acabó la educación. Y la educación es integral. Por eso es que esta filosofía es tan maravillosa, porque ve la educación como algo integral, una formación completa de la persona, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando estamos dejando de lado el espíritu,
y el alma de las personas, en las escuelas estamos pero fallando desde el principio, desde la base, porque nadie se puede formar solamente en lo intelectual. Eso es imposible, esa es una educación muerta, esa no es una educación viva. Pero nosotros hemos entendido que la educación es viva, porque la educación viene de Dios. El Espíritu Santo es nuestro supremo educador, y el Espíritu Santo es el que nos da la vida, o sea, y la vida verdadera, o sea, plena, completa. Así que eso para mí ha sido maravilloso, que realmente esto, la educación también es una relación entre todas las cosas, entre Dios, el mundo, nosotros mismos. Pero cuando hay división, cuando hay separación de estas cosas, no hay vida tampoco, porque la separación es muerte. Entonces cuando comenzamos a fragmentar y a separar una asignatura de otra, un conocimiento de otro, y no logramos relacionar, integrar las cosas, eso es fatal para los niños porque después ellos no pueden expresar sus conocimientos, ponerlos en práctica. ¿Cómo vamos a poner en práctica un conocimiento si tenemos todo fragmentado y todo es inservible, no funciona así? Entonces, para nosotros ha sido una bendición muy grande, como les digo, conocer esta filosofía. Nuevamente, Janet menciona el tema de la ley de las relaciones, ¿verdad? De repente estamos hablando de meteoritos y ellos se acuerdan de los dioses griegos y de aquí saltan un poquito para pensar en el eclipse y del eclipse se van luego a recordar su historia preferida y luego de esto pasan a un personaje bíblico. La ley de las relaciones. Ingrid, ¿tienes algo que agregar al respecto en cuanto a este tema de saber cómo la metodología, cómo la filosofía te benefició también a ti y a tu familia? Buenas noches. Sí, pues escuchando todo lo que han estado compartiendo, me va quedando más claro aún a mí, ¿verdad? Aprendiendo. Como dije, yo voy a compartir, pero también voy a aprender. Y bueno, cuando yo llegué, ¿verdad? Aquí al grupo de Charlotte Mason, ¿verdad? Que usted me invitó, Eliana. Bueno, yo al principio pues no lo comprendía muy bien y decía yo, y leía, y bueno, ¿y qué esto qué es? Para mí fue algo nuevo, ¿verdad? Que yo encontré para que me podía ser útil. La primera vez, ¿verdad? Al principio, eh, lo vi como un poco diferente a lo que yo había leído alguna vez. Entendí el homeschool, de cómo podíamos hacerlo, ¿verdad? Aunque era nueva también en eso, pero aún así, cuando encontré esto de Charlotte Mason, comencé a ver que habían cosas que podían beneficiar la vida de Emerson, y no solo la vida de Emerson, sino la vida de mi familia. Y encontré algunos principios, pero algo que a mí me impactó bastante, que creo que eso me marcó al principio, era lo de ir a la naturaleza, estar en esa libertad y aprender en el medio, no solo estar encerrada en cuatro paredes. Siento que eso era algo bien importante y que por ciertas razones dentro de mi familia, ¿verdad? Cuando yo me eduqué, no lo experimentamos de esa forma por algunas razones familiares, pero al encontrar que eso era tan importante y tan vital en la vida de un niño, fue algo que me pareció realmente importante. Poder mirar el sol, poder ver una tormenta, poder ver a los animalitos, al ambiente, a la naturaleza, todo eso, creo que fue algo que realmente me pareció que era bueno para la vida de Emerson. A él siempre le han gustado los animales, tiene mucho interés por los animales de cualquier tipo y poder, ¿cómo le puedo decir? Unir esos intereses y poder también a la vez aplicar de manera, muchas veces fue despacio, porque para mí era algo nuevo. O sea, yo no me había criado así. Mi crianza adentro de mi casa, ahí, aprender adentro, afuera no. Rarísimo. Entonces, con Emerson, pues es diferente. Poder caminar, poder ir por una calle. Aquí no hay mucho cerca, pero sí caminamos a un lugar y hay plantas y no hay casas y eso nos hace sentirnos y bueno, ayudarle a Emerson, ¿verdad? Que es un niño con altas capacidades. Creo que ahí quisiera, digamos, enfocarme o comentar sobre
ya mencionó Joe, Charlotte Mason Institute ya cuenta con una alternativa educativa inclusive compartir tips, ¿verdad? Cuando los chicos entran en crisis. Y Latinoamérica no quiere quedarse atrás sobre este asunto. Janet, ¿por qué no nos platicas un poco sobre tu sueño y cómo podemos ser parte de él? Bueno, la verdad es que este sueño nace aun cuando ni siquiera sabía que yo era autista, que era una persona con altas capacidades. Nace en mi adolescencia con una palabra del Señor. Y ahí es cuando vemos que Dios está siempre en su eternidad, en sus propósitos. Está todo determinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso yo le doy gracias al Señor por esta noche, porque me emociona, porque esta noche es una palabra cumplida del Señor y que no es algo que yo planeé, que no es algo que yo busqué, que no es algo que yo dije voy a hacer esto, no, sino que fue algo que Él quiso para todas las que están aquí en esta noche, no solo para mí, lo quiso para Eliana, lo quiso para Karina, lo quiso para todas las familias que estamos aquí, para nuestros hijos, aun cuando quizás no se conocía tanto de esto, porque esto es tan nuevo, toda esta terminología nueva, y sí, ciertamente hay cosas que han ayudado en la actualidad, porque hay más conocimiento, porque la gente está un poquito más empática, ¿cierto? Con esto. O sea, antiguamente una persona con una condición de autismo incluso podía ser encerrado, podía ser escondido de la sociedad, marcado, etiquetado de una manera negativa, pero hoy día ya no es así y esperamos que siga avanzando esto. Entonces, sin saber mi condición, el Señor ya había puesto una palabra en mi corazón y así las cosas se fueron comenzando a dar cuando uno también se alinea al propósito del Señor y cuando uno va conociendo su voluntad. Entonces, ¿cuál es este propósito, este sueño, por decirlo de alguna manera? Es poder alcanzar a la mayor cantidad de familias en el mundo. Qué lindo lo que nos dio la pandemia, o sea, algo que fue a lo mejor feo, que trajo cosas negativas, que trajo dolor, pero también trajo algo bueno, y fue esta conectividad, ¿cierto? Esta conexión entre mujeres o padres o familias que estamos viviendo una situación difícil. En este caso, el tener que vivir con una condición diferente, y que muchas veces estas familias también se encuentran solas, que quizás no conocen muchas familias que están viviendo lo mismo que ellos, que quizás a veces están viviendo experiencias que pudieran hacernos sentir vergüenza o culpa, que es lo que sintió Adán en el número 1 de su pecado, en el día número 1 de su pecado, sintió miedo, vergüenza y culpa. Y ahí fue cuando viene el Señor con esa promesa de salvación para su vida. Entonces yo entiendo que hay muchas familias que están viviendo un dolor continuo, todos los días están enfrentando un desafío continuo o diferentes cosas que van surgiendo, pero ahí está el Señor. Y Él es el que ha orquestado todo esto, lo que hoy día parte con esta primera reunión para familias neurodivergentes, y ese es el propósito, poder hacernos cercanos unos de otros, el poder compartir una experiencia, el poder tener un lugar de refugio, un lugar donde las familias puedan decir, esto me pasa, y no sentirse juzgado, no sentirse culpable, no sentir el dolor del rechazo que a veces también podemos sufrir por ser distintos, por no quizás poder socializar como lo hace todo el mundo, porque tenemos dificultades también, ¿cierto? Incluso las personas con altas capacidades tienen muchas dificultades sensoriales, de comunicación, de poder expresarnos. A mí me pasa mucho, por ejemplo, puedo estar tan feliz que puedo empezar a aletear o a saltar o a moverme mucho porque estoy muy feliz. Entonces eso no es bien visto, menos en una persona que va a cumplir 40 años. O sea, ¿qué le pasa a esta mujer? Es como una niña. Entonces, todas esas cosas a veces nos reprimen y nos hacen perder un poco nuestra identidad. Somos así y ahora yo vamos a ser así. Pucha, si a alguien le molesta, que fome, pero Dios me hizo así y amo cómo vivo mis emociones y cómo me afecta lo del mundo. Entonces, tener este espacio donde podemos ser parte de una comunidad, porque qué lindo ser parte de algo, qué lindo es pertenecer a un lugar. Y lo más importante es que pertenecemos al Señor y somos sus hijos. Entonces, tener este espacio es un sueño cumplido realmente. Y espero que se vayan agregando más y más familias y que el Señor comience a tratar con nuestras vidas, a sanar lo que haya que sanar, a enseñarnos lo que tengamos que seguir aprendiendo,
Así que este es un espacio de aprendizaje también. Excelente, Janet. Y mira, vemos aproximadamente 40 familias representadas en esta reunión. Significa que hay mucho para hablar también, para compartir y para poder aclarar inquietudes. Y por eso les recuerdo que si tienen alguna duda, un comentario, algo que quisieran aclarar en ese día, pues para eso tenemos el chat, para que puedan hacerlo de forma libre, ¿verdad? Y nosotros poder responderlas. Ingrid, tú mencionaste también que tu hijo Emerson es un niño de altas capacidades. Cualquiera diría que tener en casa un niño prodigio, por decirlo así, es algo para sentirse orgullosa. Sin embargo, has comentado en más de alguna ocasión que la realidad es diferente. ¿Nos puedes hablar brevemente sobre la condición de Emerson y sus diferencias con otros diagnósticos? Está bien. Hola, bueno, como ya saben, ¿verdad? Mi nombre es Ingrid y mi hijo Emerson es un niño con altas capacidades. Bueno, desde que era un bebé descubrí que Emerson era diferente. Esa palabra a la que a veces le tenemos temor es diferente. Lloraba bastante, era de muy alta demanda. Creo que al principio mencionaron esa palabra. Emerson demandaba muchísimo. Y bueno, de esa forma yo comencé a ver que él era diferente. Mi mamá me decía, he criado 4 hijos y ninguno era como él. Mi mamá un poco asustada, impresionada, y decía, ¿qué le pasa al niño, al bebé? Porque en el camino fui aprendiendo de que Emerson era más sensible en su oído, en su gusto para alimentarse, su vista y su manera de sentir y de ver la vida. A pesar de que era un bebé, a todas luces él mostraba esa sensibilidad. Les comentaba yo que alguna vez, pues él tuvo varias veces espasmos del sollozo, al ser sensible al dolor también, sensible en todas esas formas, ¿verdad? Él le daba espasmos del sollozo, que era que se lloraba por algo, alguna dolorcito, y él se quedaba sin aire. Y bueno, yo, Dios mío, ¿qué le pasa, verdad, al niño? Y ahí fue comprendiendo que él era sensible. Pero veamos qué significa las altas capacidades. Las altas capacidades es la manifestación del potencial para rendir a alto nivel cuando se comparan con otros de su edad. Pero a mí me gusta reducirlo a esto. El niño o niña con altas capacidades tiene un cerebro que funciona a una velocidad un poquito pues rápida, su manera de comprender. Hay una ilustración que hace una doctora y una psicóloga, y ella dice que es un cerebro en llamas, un cerebro que cuando se ve en un escáner se nota la actividad cerebral, mucha. Entonces, todo eso hacía que al yo ir conociendo esos conceptos me di cuenta por qué Emerson era como era cuando era un bebé. No podía estar quieto, no dormía bien, cualquier ruido lo despertaba. Y hay tantas cosas que quisiera comentarle, ¿verdad? Pero bueno, tengo que ir avanzando, pero sí, el hecho de que el oído, la vista, su gusto, el sensible al dolor, sus emociones intensas que se desbordaban, aprendí no solo a orientarlo a él, no que aprendí yo misma a regular mis emociones. Este camino ha sido un camino de un gran aprendizaje. Muchas veces lloré con él en brazos, no sabía qué le pasaba, creía yo que tenía dolor y simplemente muchas veces era que sus emociones eran muchísimo más fuertes que las de un niño, como se le dice, ¿verdad? En estos términos, voy a usar los términos, ¿verdad?, que utiliza, a los niños con una inteligencia media, al tener un niño una inteligencia superior, su manera de percibir todo es mucho más intensa, sus emociones. Entonces, este tipo de niños también se destaca de la forma intelectual, creativa, artística, y pues muchas veces tiene un liderazgo nato. Sobresalen en lo académico, matemáticas, ciencias, lenguaje, tecnología. Bueno, estas son la mayoría de cosas que la gente siempre comenta. Un niño con altas capacidades o un niño superdotado es esto y lo otro, pero no vemos la otra cara de la moneda, que es la que muchas veces
el sistema educativo quiere ocultar y es ahí cuando comienza a suceder diversos problemas. Voy a compartir algo bien personal, pero mi hijo ya me ha dicho varias veces, mami, compártelo, mami. Si tú puedes ayudar, compártelo. La cuestión es que cuando Emerson comenzó a escolarizarse, cuando ya es después de la pandemia, que ella entró como ya sin faltar a la escuela, comenzó el niño a sufrir, ¿verdad? Al tener una alta capacidad, al ser muy sensible al oído y a la mayoría de cosas, al estar en un aula, en 4 paredes, con una maestra al frente, hablando ella, y él, que le gustaba mucho hablar, y la maestra le decía que se callara, ¿verdad? No de manera mala, pero por favor, Emerson, cállese, Emerson, siéntese, Emerson esto, Emerson lo otro. Emerson comenzó a entrar en un estado de estrés, ansiedad. Cuando salíamos de la escuela, él estallaba en gritos, gritando, lloraba, mamá, yo no quiero ir a esa escuela, mamá, la maestra me dijo que no llorara, que no llore, y el niño, al ser sensible, pues él por cualquier, digamos, situación que a él lo sobrepasara, él pues lloraba, entonces ella no le permitía llorar, ¿verdad? Y que se callara también. Él terminaba antes que sus compañeros, a pesar de que él ya estaba adelantado, y comenzó pues ahí un sufrimiento en Emerson. Y yo decía, ¿y qué le pasa al niño? Comenzó a tener unas situaciones físicas también, que él comenzó a padecer a esos estallidos al salir de la escuela llorando. Y sobre todo, que él un día pues me dijo, mamá me dijo, yo ya no quiero ir a la escuela, yo no quiero. Entonces ya Emerson a ser diagnosticado, porque él ya le hicieron sus exámenes de inteligencia cuando tenía 6 años. La fundación, una fundación donde está Emerson, pues me orientaba, yo le comenté, ¿verdad? A la encargada, que que a ella, que al niño le pasaba todas estas cosas. Cuando llegamos ahí, ¿verdad? Yo le dije, ella me dijo, Ingrid, Emerson está teniendo depresión. Cuando ella me dijo esa palabra, yo me sentí súper mal, me sentí culpable de alguna forma, sentí que yo desde que él tenía 4 años, yo quería que él entrara, hiciera homeschool, pero aquí no había información, yo buscaba y no encontré, entonces yo decía, no sé cómo se hace. Y bueno, yo decidí escolarizarlo, pues pensando que lo que dijo una de mis hermanas antes, pensando de que así se hace, así se ha hecho siempre, vamos a la escuela, estamos tantas horas y ahí permanecemos. Nunca me imaginé que a Emerson fuera a afectarle de una manera tan profunda, ¿verdad? En su vida. Hasta que llegamos, ¿verdad? Y me dijo la licenciada de la fundación, Ingrid me dijo, tenemos que, Emerson, Ingrid puede hacer homeschool, puede hacerlo, yo no sé cómo se hace, le dije. Bueno, me dijo, vamos a aprender, porque Emerson no puede seguir siendo sometido al estrés y a todo lo que el niño estaba pasando, porque Emerson también presentaba algo que se llama en las altas capacidades asincronía. Emerson iba intelectualmente adelantado, pero sus emociones las de un niño. Al ser asincrónico complica muchísimo, al ser muy sensible, hay niños con altas capacidades que es sensible, pero Emerson es aún más sensible. Entonces ahí se iba complicando más la cosa y teníamos que tomar una decisión. En ese momento me dijo ella, Ingrid, sí, le dije yo puedo hacerlo. Y algo que yo les digo y se lo comparto ahorita, ¿verdad? Por cualquier decisión que vayan a tomar con la salud mental de un niño, de una niña, no debemos jugar, ni con la nuestra. Entonces yo dije, yo no voy a jugar con la salud mental de Emerson. Yo voy a hacer esto, no sé cómo. Señor, ayúdame, guíame, porque no sé cómo hacerlo. Entonces el siguiente año comencé, ahí fue cuando conocí a Eliana y me llevó, comenzamos a hablar que hacía homeschool yo también y me dijo, mira, te presento esta pedagogía, quieres entrar al grupo para que escuches. Y ahí fue donde también, pues de alguna forma yo encontré, pues que muchos de las, yo no sabía, pues apenas tenía unos meses haciendo homeschool, pero ahí encontré de alguna forma que como lo que yo estaba tratando de hacer con Emerson, realmente era bueno, que realmente esos principios que Charlotte Mason comparte, que los tengo acá, algunos eran buenos para Emerson, que educar de acuerdo a su ritmo era bueno, que todo eso cuando Emerson salió a los 6 meses, Emerson cambió totalmente. Emerson salió de ese estado de depresión
que en el que estaba entrando o había entrado, ¿verdad? Pero no avanzó más. Fue algo completamente distinto. Emerson comenzó a dibujar de una manera increíble. Él, su forma de hablar, o sea, comenzó a avanzar, comprendiendo los ritmos. Porque como yo le comento a la gente, no es que las familias con altas capacidades exijamos lo máximo para nuestros hijos, no. Así como el niño que va despacio merece respeto, el niño que va moderadamente merece respeto en su educación, así el niño con altas capacidades. Pero esto el sistema escolar no lo da, no lo tiene y no lo va a hacer. Es ahí cuando nos corresponde a nosotros como padres tomar las decisiones que hay que tomar y comenzar a educarnos. Charlotte Mason es educarse. Es un nivel, se lo digo, Eliana, cuando uno lee, es un nivel intelectual alto. Lo que uno lee no es realmente tan como si fuera cualquier lectura, no. Tiene un nivel intelectual, académico, bastante alto, que a veces nos cuesta comprender, pero para eso están, ¿verdad? Los que están más avanzados, para ayudarnos y explicarnos, ¿verdad? Cualquier cosa que no podamos comprender. Y bueno, pudiera hablar más, ¿verdad? Pero el tiempo pues no es para estar hablando, ¿verdad? Toda la noche tampoco. Espero que de alguna forma les haya aportado y si también quieren saber algo más, después me pueden escribir y yo les puedo compartir. Gracias. Podemos hacer un campamento, una vigilia sobre el tema. Y has mencionado algo que sí es importante reconocer acá. Charlotte Mason hace mucho hincapié al educador y al padre a ser vigilantes, a conocer, no solamente ser intuitivos, porque la intuición es importante. Ingrid percibió el peligro en su hijo, buscó ayuda, buscó respuestas y sobre eso actuó. Eso es la intuición. Pero también Charlotte Mason nos insta a ser vigilantes, es decir, que toda aquella persona que esté cerca de nosotros tenga una sintonía con nuestro sentir. Y tenemos que ser muy intencionales. Lo bonito de esto, que Ingrid también lo menciona, es que Charlotte Mason es un río profundo. Y si uno no sabe nadar, se ahoga. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que ella las escuelas las abría en zonas rurales. Y en zonas rurales lo que menos tiene son universidades. Y sin embargo, preparó a muchos padres y a muchos colaboradores para poder abrir sus escuelas. Porque para los que vivimos y conocemos las zonas rurales, las escuelas se fundan desde los cimientos, preparando a los padres para que lleven a los niños, preparando a los vecinos para que no molesten a los niños, preparando el ambiente. Y sobre eso construyó Charlotte Mason. Y hablamos de 1890 a 1900 no sé cuánto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lugares todavía más inhóspitos de lo que nosotros nos podemos imaginar. En ese punto, Ingrid, tener un diagnóstico sí ayuda. Hola. Tener un Sí, diagnóstico sí sí, ayuda. sí. Ese elemento es el que a muchas familias, voy a hablar desde el punto de vista de las altas capacidades, se niegan. Muchas familias se niegan a buscar un diagnóstico, óigame, porque creen que ellos lo pueden manejar. Entonces, yo pienso, de acuerdo a lo que yo he experimentado estos 10 años, es que sin un diagnóstico yo me quedo en la escuela, porque Emerson no bajaba de 10 notas, oratoria, diplomas de honor, lo que usted quiera, pero emocionalmente me lo estaban destruyendo. Y eso yo no podíamos permitirlo porque por razones como esas, muchos niños, y lo voy a decir así claramente, porque es algo que no se toca mucho, pero hay que decirlo, los niños y niñas con altas capacidades y jóvenes y personas tienen tendencia a quitarse la vida. No sé si ustedes sabían esto, pero hay un gran porcentaje y entonces y siempre se dice qué pasó y por qué o caen en adicciones. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico y si lo hay creemos que podemos manejarlo solos, que no necesitamos especialistas, que no necesitamos leer, educarnos, orientación o encontrar grupos como este. Yo les he dicho al grupo de padres con el que yo me relaciono, cuando ellos dicen, mi hijo está en esto, yo les digo,
hagan homeschool. Porque nuestros hijos, al tener un cerebro que trabaja a 1000 por hora, que tiene sus emociones de un niño, pero la mente de un hombre de 20 años, muchas veces el razonamiento de una persona adulta y las emociones de un niño, eso no es fácil. De estar aquí, el niño puede... Y entonces, si no tenemos el conocimiento, las herramientas y un diagnóstico que arroje qué es lo que ese niño necesita. Cuando a Emerson le dieron su diagnóstico, no solo decía, Emerson tiene un CI de tanto, que es donde la gente se enfoca y la gente dice, qué maravilloso. También había lo que me dijo a mí el psicólogo después de que me dieron el diagnóstico, me dijo, Ingrid, sí, tu hijo tiene altas capacidades, qué bonito, qué maravilloso, me dijo, pero ahora te voy a decir algo, no quiero, me dijo, que dentro de un año tú vengas aquí con Emerson mal, me dijo, por su situación emocional, por todas estas cosas y que el niño vaya a llegar aquí, me dijo, deprimido o estresado o ansioso o con algo más complicado. Tienes que comprender que las altas capacidades se van dando, los niños van aprendiendo. Eso es lo sencillo de esto, por así decirlo, ¿verdad? No es que no sea complicado, pero las emociones, la sensibilidad del oído, la gente muchas veces le ha dicho alguna palabra, qué raro es. Es a él, mamá, mira lo que me dice. Tranquilo, no sabe. Y le he enseñado esto, hijo, tranquilo, ellos ignoran este tema, entenderlos, comprenderlos. Entonces, el diagnóstico es muy importante. Ese de Emerson arrojó ciertas cosas emocionales que había que trabajar en él. Emerson tiene acompañamiento terapéutico mensual y si lo necesita más continuo, también lo tiene. ¿Por qué? Porque su cerebro es neurodivergente, porque sus emociones, su alta sensibilidad física, son muchas cosas, ¿verdad?, que podríamos hablar aquí. Quizás voy a comentarle algo más, que las altas capacidades es algo de nacimiento, no se crean, no las provocamos, presionando a un niño no vamos a hacer que tenga altas capacidades, es un cerebro que nació así, se hereda. Pero hay algo, y esto yo lo quiero unir con lo de Charlotte Mason, Eliana, y a todas. El niño, el cerebro de una persona con altas capacidades aprende de una manera diferente, aprende a un ritmo diferente y todo este tipo de situaciones que se van dando, si usted no sabe esto que le voy a decir y que lo dice Charlotte Mason, si no hay un ambiente sano, un ambiente enriquecedor, un ambiente familiar tranquilo, de paz, de aprendizaje, de amor, de respeto, esta inteligencia no va a poder desarrollarse ni llegar a donde podría llegar si no hay un ambiente. Las altas capacidades es genética más el ambiente. Si no existe un ambiente que lo alimente, que lo sacie. Si digamos, Emerson solo estuviera leyendo, porque él es capaz de comerse una enciclopedia y él es capaz de grabar 1 hora de cosas que sabe, pero Emerson no puede disfrutar la salida del sol, el canto de los pajaritos, o tener una familia tranquila, lejos de gritos y de cosas que puedan lastimar su corazón y su mente, no estaríamos haciendo nada. Entonces, yo los invito a que no le tengamos temor a los diagnósticos. Cuando a Emerson hicieron estos exámenes, el diagnóstico iba a tirar todo. Si el niño tenía alguna condición, todo. Entonces, a esto muchas veces los padres dicen, no, prefiero no saber. Prefiero que no me digan. Pero si no sabemos, no tenemos las herramientas. No vamos a poder buscar el apoyo y la ayuda para nuestros hijos. Bueno, solamente. Gracias, Ingrid. Sé que te estás preparando también y te sigues preparando para orientar a educadores, para orientar a padres sobre el tema de altas capacidades. ¿Mencionas a Charlotte Mason dentro de tu propuesta de como orientadora? Pues yo me considero que todavía Charlotte Mason no lo domino al 100%, ¿verdad? Pienso que en este momento necesito conocer más, aprender más, educarme más,
y enriquecerme. Pero si alguien a mí me pregunta, porque esto de que los niños con altas capacidades estén sufriendo en las escuelas es algo diario y es algo que se da, que los niños están pasando situaciones complicadas, sí les podría decir, es que mire, Eliana, esto conecta tanto con cómo un superdotado o un niño con altas capacidades se forma. Al leer algunos principios de Charlotte Mason dice que se utiliza la narración, la literatura, la educación de las emociones, los hábitos virtuosos o los buenos hábitos, el respeto a la naturaleza. Entonces, cuando uno lee estos principios y estos términos, uno se da cuenta que es un lugar que si aplicáramos los principios, tendríamos a nuestros hijos con altas capacidades en un lugar de un aprendizaje enriquecedor, pero a la vez de paz, de calma. Algo me enseñó la licenciada de la Fundación Altas Capacidades de El Salvador. Esto no solo se trata de lo académico. Emerson tiene que ser feliz. Y si él no es feliz, la alta inteligencia, qué bonito y todo, pero no va a tener esa plenitud. ¿Hola? Te escuchamos. ¿Me escucha? No va a tener esa plenitud y ese disfrute de lo que Dios le ha permitido tener. Lejos de eso se va a complicar, ¿verdad? Se puede llegar a complicar la situación, como en algún momento se quiso complicar, ¿verdad? En nuestra familia, ¿verdad? Porque todos, de alguna forma, ver al niño mal, no saber qué hacer, no saber cómo ayudarlo y sentirse culpable y todo. También quisiera comentar algo más. El 10% de los estudiantes poseen altas capacidades. Estos niños tienen necesidades especiales. Veo de que Charlotte hace una adecuación curricular. No lleva a los niños corriendo, sino profundizando. Y el superdotado no le gustan las cosas por encima. Eso es lo peor que usted le puede hacer. A él le gusta profundizar, conocer hasta saber lo último de un tema. Y eso abona y beneficia. Algo que es importante, que he aprendido, ¿verdad? También en mi tiempo, ¿verdad? Educando a Emerson durante 10 años, es que la función cognitiva de ellos es bastante, digamos, su aprendizaje es diferente, pero también lo emocional. Ahora voy a definirles unos conceptos que me pidieron que los compartiera. Las altas capacidades es aquella inteligencia superior a la media. La superdotación es un nivel excepcional alto de habilidad intelectual. Genio es la capacidad intelectual creativa fuera de lo común demostrada. Ejemplo, hoy que es el Día Internacional del Arte, Leonardo da Vinci. Y un prodigio, un CI, alto y aptitudes específicas. Un gran músico, un gran dibujante, una habilidad lingüística muy alta. Entonces quería compartirles eso, ¿verdad? También. Y bueno, como les digo, podríamos hablar muchísimo aquí, ¿verdad? Compartiendo todas por igual, pero bueno, eso es lo que puedo compartirles esta noche. Parece mentira, pero llevamos 1 hora 15 minutos hablando del tema. Así que, por honor al tiempo, creo que Janet tiene unas preguntas anotadas para que rápidamente nos puedan dar respuesta Karina, Joe, ¿verdad? Ingrid o Janet sobre algunas preguntas que tengamos anotadas, querida. Bien, la verdad hay poquitas preguntas, ¿ya? Hay como 3 o 4 preguntas, así que no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles a los padres que realmente nosotros entendemos
que la situación es difícil. Recién Ingrid lo hablaba, o sea, todo el mundo piensa que tener un hijo con altas capacidades es lo más maravilloso del mundo y que nada es malo, que el niño es un niño perfecto, que tiene todo su ser desarrollado a la perfección. Y no es así. Lo mismo pasa en el autismo, en el TDAH y un montón de otras condiciones también. Hay situaciones realmente difíciles que uno no sabe qué hacer, que uno dice que arranco y no vuelvo, porque la verdad es que ya no sé cómo manejar esta situación, no sé lo que le pasa a mi hijo llora, no duerme, tiene un montón de comorbilidades además asociadas a su condición que no sé cómo manejar, no encuentro respuesta en las terapias, no encuentro respuesta los profesionales y queremos ser empáticos con eso, queremos realmente reconocer esa situación, existe, es real y es muy difícil. Y creo que lo que más se da es el tema emocional, porque las preguntas que están en el chat, la mayoría está enfocada en el tema emocional, que es lo que más dificultades nosotros podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque además nosotros venimos de una generación que no sabe gestionar sus emociones porque no nos enseñaron. Entonces es muy difícil que cuando nuestro hijo tiene un desborde emocional, nosotros podamos ayudarlo, porque nosotras mismas nos desbordamos, porque nosotras mismas quizás también nos pasa que el berrinche o el desborde emocional de nuestro hijo nos afecta a nosotros. Entonces creo que todo parte por ahí. Cuando veo a mi hijo mal, o enojado, o triste, o en un estado depresivo, que no me afecta a mí de manera negativa, que no me altera, que no altera esa paz, que no altera mi fe, sino que yo estoy firme en mi fe, puedo estar tranquila, puedo estar en calma y desde ahí ayudarlo a él, porque si no es imposible. Es imposible si yo como mamá no estoy bien, si yo como mamá no tengo mi fe, mi fundamento firme en el Señor, si no conozco lo que Dios dice de mí, de mi hijo, es imposible poder ayudarlo. Así que la primera pregunta que aparece en el chat dice, ¿qué aprendizajes previos son necesarios antes de comenzar una educación más formal con nuestros hijos? No sé si ahí Karina o yo nos pueden responder esa pregunta, porque hay tantos aprendizajes previos antes de abrir un libro, antes de aprender a sumar, a restar, o sea, hay tantas cosas que nuestros hijos necesitan aprender. Tal vez yo pueda responder esa pregunta. Yo diría brevemente, uno de los aspectos vitales de la educación anterior a la educación formal de parte de Charlotte Mason es que los niños pasen la mayoría del tiempo en la naturaleza, observando, tomando nota de lo que va pasando y cultivando, digamos así, esa relación, no solo entre la madre y el hijo, porque la madre va a estar ahí para colaborarle, para observar, para quedarse, para poner palabras quizás a lo que ven, sino también esa relación entre Dios nuestro Padre, quien nos provee esta naturaleza, este milagro de vida, y desarrollar de esa manera un poco como el fundamento de lo que va a ser la educación posterior, porque todo lo demás, todos esos libros que se van a leer, esas conexiones que se van a hacer, esas relaciones de conocimiento, van a estar fundamentadas sobre este aspecto natural. Yo diría que partiendo por ahí sería un buen comienzo. Me gustaría poder añadir algo. Cuando más quisiera dar la explicación que pasa en nuestros cerebros cuando salimos a la naturaleza. O sea, o por qué es importante, por qué Charlotte Mason realmente responde a nuestras necesidades, porque cuando salimos a la naturaleza realmente hay un espíritu más relajado. Entonces, no solamente trabaja nuestras emociones, sino que también trabaja nuestra atención. Cuando nosotros tenemos que aprender a diferenciar una ave de la otra, estamos trabajando atención. Cuando tú reconoces o encuentras un insecto que está en determinado arbusto, que no está a la vista de otros, o encuentras una pupa, o sea, trabajas atención y también trabajas tus niveles emocionales. Entonces, realmente el cerebro se ve muy beneficiado. Neurológicamente, se podría decir que hay estudios actuales que podrían
confirmar la eficacia de la metodología de Charlotte Mason. Por ejemplo, cuando los niños narran o cuando nosotras hacemos una narración, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué elementos entran en juego? Primero, que el niño está incrementando sus niveles de atención, auditivo, visual. Cuando tú le dices al niño, necesito de tu atención solo 10 minutos, el niño comienza a aprender a concentrarse. ¿Cuál es la mayor dificultad que nos traen los niños actualmente? Son los bajos niveles de atención. Pero en Charlotte Mason lo trabajamos en diferentes maneras. Cuando tú haces la narración, terminas aparte, trabajas la atención, trabajas memoria de trabajo, porque el niño tiene que retener la información que ha escuchado o que ha leído, y luego para tú poder expresarla estás haciendo un trabajo de ordenamiento de ideas. Entonces es muy rico, solamente con la narración. Cuando hacemos, por ejemplo, trabajo de imágenes, en el arte, en la música. Dígame si la música clásica no mejora los niveles atencionales de nuestros niños. Cuando el niño hace una narración de una imagen visual, de una pintura, está trabajando atención a los detalles, está trabajando memoria visual. Cuando trabajan mapas, cuando trabajan, y toda la ciencia de las relaciones que nos invita Charlotte Mason, está comprobado científicamente, neurológicamente, que estos cambios atencionales, me gustó mucho cuando estaba estudiando para este tema, la neuroplasticidad, que es algo nuevo, necesita cambios de atención para poder mejorar las conexiones. Díganme si eso no lo vemos nosotras en nuestro currículo variado, rico, en lecciones cortas, que van incrementando conforme el niño va creciendo y va madurando. Entonces, tú puedes trabajar eso desde que el niño está en kinder. O sea, la exposición a las imágenes bellas, la exposición a la música bella, los paseos a la naturaleza, la riqueza literaria cuando le lees un cuento breve, vas trabajando sus niveles atencionales, y si a eso le sumas los hábitos, entonces tú estás ganándole a la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es la frase? Un hábito vence 10 naturalezas, ¿no? Sí, exacto. Y tal vez algo hermoso de esto, pensar en que el punto de partida es un diagnóstico, pero eso solamente es el punto de partida. A partir de ahí, a la medida que vamos trabajando y nos vamos comprometiendo y les vamos generando hábitos saludables a nuestros chicos, los hábitos pueden vencer hasta 10 naturalezas. Los hábitos pueden vencer hasta 10 diagnósticos, hasta 10, no sé cómo llamar esto, pero hasta 10 crisis, ¿verdad? Porque el niño aprende a manejar su mente y su cuerpo. Y de ahí es la importancia también del diagnóstico y que el niño lo sepa también o no, ¿verdad? Cuando un niño sabe lo que le pasa, él puede decir en una crisis, necesito ayuda, soy autista, y el personal médico en un hospital, en una clínica dental, cambia. Y como testimonio lo digo, cambia. No es lo mismo a un dentista pataleando por quitarle el diente a un niño, a un dentista que le explique el paso a paso al niño de cómo va a jalar su diente y de lo que va a percibir. Y créanme, el que no explica tiene un berrinche, un sudor y un morete. Y el que le explica, lo único que va a tener es y ya estuvo, ya pasó. ¿Verdad? Y es hermoso. Janet, ¿alguna otra pregunta con la que podamos responder? Justamente esa era la pregunta que venía, porque dice, ¿es necesario decirle a los niños a una edad temprana sobre alguna condición de divergencia, trastorno o lo que sea? Y claro, tú lo mencionabas, y no es solamente decirle a tu hijo, eres autista, y lo que todo el mundo sabe del autismo, no, o sea, tú eres así,
¿esto te afecta? ¿Y por qué te afecta? Porque muchas veces, y hay una doctora que me gusta mucho escucharla, porque ella dice, no todo es autismo, o sea, no todo lo que a tu hijo le pasa es porque es autista. O sea, que somos pecadores también. Y muchas veces son cosas que están ahí como un poquito escondidas y a veces le queremos poner autismo a todo. Y cuando hay cosas que nosotros como padres también te hemos llamado a identificar en ellos y también en nosotros. Un día mi hijo se estaba portando mal y estaba como discutiendo, peleando, entonces él me dijo, tú eres la culpable porque todos los hijos se parecen a sus padres. Y claro, tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. Yo le dije, pero es que yo nunca le pegué a mis hermanos y yo no peleaba con ellos así. Pero sí, hay una verdad ahí. O sea, hay cosas que quizás nuestros hijos nos están imitando a nosotros, así que no es solamente decirle tienes cierta condición o cierto trastorno o lo que sea, sino que ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad detrás de eso? ¿Cómo él lo puede ir aprendiendo a manejar? Me gustaría que quizás Karina, también desde su conocimiento, nos pudiera sugerir qué hacer, cómo decírselo a los niños, qué necesitan saber. No sé si ella nos puede ayudar con eso. Bueno, creo que vuelvo a mi premisa, es que deben de aprender a conocerse. El conocernos como somos, yo creo que es el punto de partida. Ahora, va a depender de la madurez del niño, va a depender de la edad del niño. Yo creo que depende de muchas cosas y sobre todo si hay un especialista que te está guiando, que te está ayudando, es la persona más indicada en que te va a ayudar a comunicar a tu hijo. Pero creo que hay un efecto que está pasando, que bueno, últimamente muchas personas están diagnosticando en adultez alguna condición, ¿no? Sea TDAH, sea autismo, pero lo común en ellos es el alivio que sienten de saber que ciertas reacciones y ciertas conductas son explicadas y tienen lógica, y que no eran niños raros o que no eran niños malos o burros, sino que eran diferentes. Entonces, sí es importante que el niño conozca su condición, pero de la mano debemos de enseñarles que no es una excusa para su conducta y que no es una justificación para hacer lo que se les da la gana. O sea, tú tienes esta condición, pero lo que te va a tocar es trabajar más. O sea, no es que yo soy TDAH, entonces tengo que correr y me voy a ir y me voy a parar a la hora que quiero. O sufro depresión. Hay algo que creo que lo quiero mencionar porque no podemos escudarnos en un diagnóstico o en una condición. Me contaba una amiga que en su trabajo había una persona que estaba bajo su cargo, que cada vez que tenía depresión él no iba al trabajo. Y había que comprenderle porque no avisaba, simplemente desaparecía. Y había que entenderlo porque estaba con depresión. Entonces, nos toca entender que sí vamos a tener cuadros o crisis o lo que fuese, pero para depender más del Señor, para buscarlo más a Él, no para justificarme. Y sí es importante que el niño sepa su condición para que lo pueda tal vez comunicar, como dice Eliana, en un caso de emergencia, en una situación, para que se pueda aceptar, para que se pueda entender. Pero yo creo que eso va a depender de cada caso y de cada situación particular. O sea, no existe una respuesta para todos igual, ¿no? No. Gracias, Karina. Por honor al tiempo, creo que vamos a ir terminando sin antes tener estas palabras de ánimo, estas últimas palabras. Chicas, tienen 1 minuto cada una para poder darles estas palabras de ánimo a las 46 familias que nos están acompañando en esta noche, ¿verdad? Para agregar y dar esperanza.
Empezamos contigo, Joe. Vale. Yo diría que creo que es la situación compleja de las familias, como decía recién Karina, ojalá nos lleve más cerca de Dios, ojalá nos acerque más al Señor, nos haga depender más de Él. Yo sé que todos nosotros como creyentes estamos dependiendo de Él, pero es en las situaciones adversas, en las situaciones difíciles, cuando más vemos que el poder del Señor nos lleva. Y yo diría, empezar por comprender la educación no como un proceso con el que crecimos nosotros, ¿no es cierto? En que quizás había una persona que transmitía conocimiento, sino verlo como este proceso en que el Señor mismo nos da apertura de visión para ver el mundo como Él es, y nuestros hijos tienen su propia forma de verlo. Entonces, aceptar eso, ir con ellos, digamos, seguir la corriente, no ir en contra de la corriente. Y yo diría finalizar por animarlas a las mamás a leer la serie educativa de Charlotte Mason, porque les vaya a dar muchas herramientas bien útiles para poder poner en práctica el método en este proceso, en este contexto en el que ellas están, y que el Señor las llene de paz, de ciencia, ciencia en este proceso. Gracias, Joe. Janet, ¿quieres aportar algo para dar ánimo a las familias? Qué maravilloso es que nosotras tenemos una fe inquebrantable y una esperanza viva. Qué triste para las personas que no conocen al Señor, qué triste para aquellos que piensan que nunca van a encontrar las respuestas o la ayuda que necesitan, pero nosotros sabemos que nuestro Dios, que nos conoce en lo profundo, dice que en lo profundo del vientre de nuestra madre nos conoció ahí y nos formó. Él sí tiene las respuestas para nosotros, Él sí tiene la ayuda que necesitamos, la fortaleza, el consuelo, el abrazo del Señor, que lo busquen con todo el corazón. O sea, si hay cosas que nos pueden acercar más a Dios, pucha, está bien también. Está bien, no veamos todo negro, todo oscuro, y hay días que posiblemente sean así. Pero para mí Dios ha sido mi todo. Yo imagínense, ya tuve mi diagnóstico a los 38 años. Jamás nunca supe que yo era una persona diferente, por decirlo de alguna manera, aunque todos somos diferentes. Tuve crisis de pánico, tenía desmayos. En la calle me pillaban los desmayos, crisis de ansiedad, disociación. Tenía mi sistema nervioso totalmente dañado. Y Dios me sanó de todas esas cosas. De todas esas cosas, Él tuvo una respuesta para mí en el momento oportuno. Quizás yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo supe antes? ¿Por qué tuve que vivir a lo mejor tantos años con algunas cosas difíciles, con algunos desafíos? Pero en el momento oportuno llegó el Señor y Él lo hizo. Así que no dejen de confiar en Él. Y como lo decía también Karina, no hay ninguna condición, neurodivergencia o trastorno que nos impida 100% llegar a ser como Cristo. Va a ser quizás un poquito más complejo, vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que tener una fe quizás mayor, pero se puede hacer porque es la promesa del Señor, que Él está con nosotros. Esto me recuerda, Janet, a la frase que menciona Charlotte Mason al finalizar cada volumen. De todos los conocimientos, el más importante es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y como tú dices, da esperanza. Y bueno, aquí vemos a Janet, un testimonio. Los hábitos vencen a 10 naturalezas, ¿verdad? Y la sanidad a veces no va a ser del tipo milagrosa, instantánea, como una pastillita o como un chasquido de dedos, ¿verdad? Sino que va a ser también un proceso de reaprender a vivir. Ingrid, ¿quieres decir algo para finalizar esa conversa? Y luego vamos con Karina. Hola, bueno, para finalizar, solo quisiera decirles de que no tengamos temor a los diagnósticos, que no tengamos temor a hacer algo diferente a lo que teníamos planeado, que no tengamos temor a decirle al mundo quiénes son nuestros hijos. El mundo tiene que aprender y tiene que saber que son personas, que son parte de esta sociedad
y que con todo y lo que ellos son valiosos. A Emerson le he enseñado a que él, ¿verdad? Como persona, como ser humano que yo lo estoy educando, formando, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, él sea quien realmente es, porque escondernos o esconder los diagnósticos evita, primero, que encontremos el apoyo. Segundo, como dijo Eliana, que tengan muchas veces consideración en ciertas cosas, ¿verdad? Y que también nuestros hijos se puedan sentir libres, ¿verdad? Libres. También aprender a lidiar con lo que la gente piensa de ellos, enseñarles de alguna manera, ¿verdad? Que, bueno, la gente tendrá su opinión, pero ellos son quienes son, hijos de Dios. Y pues que siempre pidamos la dirección al Señor en todo lo que hacemos, que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo, que no nos cerremos al conocimiento, a aprender nuevas cosas, a informarnos y pues a compartir con los demás. Algo que a mí me ha ayudado es a liberar. Sí, pues a veces uno comparte cosas un poco fuertes, un poco difíciles, pero eso puede ayudar a otros. Eso se llama visibilizar. Si podemos, visibilicemos este tipo de situaciones para que la gente deje de verlo con el ojo del juicio y pueda comenzar a pensar y a comprender qué es lo que pasa. A veces nos sentimos como atacados, ¿verdad? Pero no, tomémoslo tranquilo, compartamos las situaciones, las diferencias que a veces la gente no comprende y bueno, ahí vamos a ir sensibilizando de alguna manera a nuestro núcleo familiar primero, a los más cercanos y a donde quiera que nos encontremos, porque a veces la gente nos lastima por ignorancia, porque desconoce. Si nosotros podemos, compartámoslo. Y quiero terminar con este versículo bíblico. Dice Salmo 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Que Dios le bendiga. Gracias, Ingrid. Karina, para terminar. Bueno, yo quiero solamente decir que no hay un cerebro mejor que otro, no hay un tipo de vida mejor que otro, un diagnóstico no me define. Nuestra identidad no está en el diagnóstico que yo pueda tener, nuestra identidad está en Cristo, en que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad y la de nuestros hijos. Y a eso es a lo que nos debemos de aferrar. Nada más. Familias, gracias por su valioso tiempo. Sin duda hay mucha tela para cortar sobre la neurodiversidad y esperamos que este año podamos construir algo juntos y aplicable a nuestra realidad. Si quieren unirse y trabajar en comunidad sobre este asunto, no duden en contactarse con Janet, Joe o mi persona, desde un chat privado, ya sea en Charlotte Mason Iberoamérica, Charlotte Mason Chile o Charlotte Mason El Salvador. Y estoy viendo en el chat también que han dejado un link también para poder reunirse más adelante. Así que familias, cualquier duda, cualquier iniciativa, estamos abiertos para poder escucharles. Pasen buenas noches.